Empezamos el tema 9, que es capacidad y condensadores. Bueno, pues los condensadores son componentes eléctricos utilizados para almacenar energía eléctrica en forma de campo electrostático. Se componen de dos superficies conductoras denominadas placas o armaduras separadas por un aislante denominado dieléctrico. El dieléctrico puede ser aire, papel, mica, un material cerámico, etc. Pues aquí tenemos el condensador con sus dos placas, una placa y otra placa, los terminales para conectarlos y en medio tenemos este aislante, que es el dieléctrico, que puede ser más o menos aislante según el material que usemos, y que eso puede ser aire o ya tener otro material como papel, mica, material cerámico, etc. Su símbolo es este. Vemos que el símbolo son las dos placas, ¿vale? Bueno, funcionamiento del condensador. Pues el condensador es un elemento, hemos dicho, que es capaz de adquirir carga eléctrica y mantenerla, para desprenderse de ella cuando así se requiera, provocando una corriente eléctrica. El condensador está constituido por dos placas separadas por un aislante, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco cómo es el funcionamiento partiendo de un condensador descargado, y eso lo vemos a partir de estas figuras. Entonces primero partimos de un condensador descargado, que vemos que los electrones están distribuidos de manera uniforme por las placas del condensador. Después lo que vamos a hacer es conectarlo a una batería. Entonces, cuando conectamos el condensador a una batería, el borne positivo de la batería atrae a los electrones de la placa donde se conecta. Va atrayendo los electrones de manera que esta placa se va a quedar cargada positivamente. También en el borne negativo, pues el borne negativo de batería va a empujar a los electrones y entonces esto hace que en esta placa, en este lado del condensador, en esta placa, se acumulen las cargas negativas. ¿Vale? Entonces aquí el condensador se está cargando. Cuando todos los electrones han abandonado la carga, han abandonado la placa conectada al positivo de la batería y no caben más, la corriente cesa, ¿vale? Entonces decimos que el condensador está cargado. Cuando el condensador está cargado, la placa que está más cercana al borne negativo está cargada negativamente y la placa del condensador cercana al borne positivo de batería, o sea, conectada a él, digamos, está cargada positivamente. Si en ese instante desconecto la batería, pues este condensador mantendrá la carga. La diferencia de potencial entre las placas del condensador en este momento será igual a la fuerza electromotriz que tenga la batería. Si lo hemos conectado a una batería de 12 voltios, pues aquí la diferencia de potencial entre las placas del condensador será 12 voltios. Ahora, si conectamos una carga al condensador, por ejemplo aquí se conecta una bombilla, pues entonces los electrones, ya se cierra el circuito, por así decirlo, entonces los electrones de la placa negativa empezarán a circular y se verán atraídos por la carga positiva de la otra placa. Esto provoca un flujo de electrones que es capaz de encender la lámpara. Durante este proceso, el condensador se está descargando. Cuando ya las dos placas tengan el mismo número de electrones y no hay ninguna diferencia de potencial, deja de circular la corriente y entonces la lámpara se apagará y el condensador estará de nuevo descargado. Es decir, resumiendo, en resumen, las cargas positivas y negativas adquiridas en las placas del condensador durante su carga se atraerán, pero el dieléctrico impide que se acerque. Es decir, que aquí cuando están cargadas, están aquí negativo y positivo, estas cargas se mantienen así porque existe un campo electrostático
Las cargas positivas y negativas se atraen con una atracción electrostática. Entonces mantienen así la carga por esto. Vale, entonces, el dieléctrico que está en medio impide que se acerquen, ¿no? Pero el campo electrostático es lo que mantiene esas cargas. En cuanto se conectan eléctricamente las placas, los electrones tienen un camino por donde circular hasta la placa positiva hasta que se alcance la neutralidad, es decir, cuando se descarga el condensador. Estos procesos de carga y descarga pueden producirse tantas veces como sea necesario, teniendo múltiples aplicaciones en los circuitos eléctricos y electrónicos. Como veis, siempre que yo quiero que después ya, una vez que desconecto la batería, o saco la llave de contacto o desconecto un circuito, quiero que, por ejemplo, una bombilla siga iluminando, pues utilizaré un condensador. Entonces el condensador iluminará hasta que se descargue esa bombilla, por ejemplo. Vale, vamos a ver la capacidad. La capacidad eléctrica C es la propiedad que tiene un elemento de almacenar carga. En el sistema internacional, la carga se mide en faradios. La capacidad es la carga entre el voltaje, es decir, Q entre V. Q se mide en coulombios, V en voltios y coulombio entre voltio es un faradio. No obstante, el faradio es una unidad muy grande y generalmente se utilizan los microfaradios o milifaradios. La capacidad del condensador depende de tres factores: la superficie de las placas, la separación entre las placas y la permitividad del dieléctrico. Aquí vemos que cuanto más superficie tengan las placas, pues más capacidad tendrá el condensador. Aquí vemos que este que tiene más superficie tendrá más capacidad y estas placas que tienen menos superficie tendrán menos capacidad. ¿Vale? Es decir, cuanto mayor sea la superficie de un condensador, mayor será su capacidad, de manera que si la superficie se dobla, se doblará la capacidad. Esto es lógico, ya que cuanto mayor sea la superficie de las placas, mayor sea el espacio del que disponen los electrones para alojarse en el condensador. Más superficie, pues más sitio, más capacidad, más superficie donde se pueden almacenar esos electrones. Segundo factor es la distancia entre placas. Vemos que cuanto más sea la distancia entre placas, más capacidad tendrá el condensador. Este que tiene las placas están más juntas, tiene más capacidad que este que están más separadas. ¿Vale? Cuanto menor sea la distancia entre las placas del condensador, mayor será su capacidad. Cuanto más cerca se encuentren las placas, mayor será la atracción electrostática que hay entre ellas. Si la distancia entre las placas se reduce a la mitad, la capacidad se doblará. No obstante, no se puede reducir la distancia entre placas todo lo que se quiera, hay un límite. Si las placas se colocan demasiado cerca una de la otra, pues el campo será tan fuerte que los electrones atraviesen el dieléctrico y circularán hacia la placa positiva. Cuando esto sucede, lo habitual es que el dieléctrico se dañe quedando en cortocircuito y dejando el condensador inservible. Vale. La tercera característica, el tercer factor que afecta a la capacidad es la permitividad del dieléctrico. Entonces, la permitividad del dieléctrico de una sustancia define la oposición de la misma a ser atravesada por campos eléctricos. ¿Vale? Dicho de otra manera, que a mayor permitividad, mayor oposición. Y cuanto más permitividad tiene algo, es que es más aislante. La capacidad de un condensador será mayor cuanto mayor sea la permitividad del dieléctrico, es decir, cuanto más aislante sea ese dieléctrico, más capacidad tendrá. Si la permitividad se dobla, la capacidad se dobla. Esto se puede observar si disponemos de dos placas separadas por aire e introducimos una hoja de papel entre ambas. Podemos observar que la capacidad aumenta apreciablemente, ya que la permitividad del papel es 4 veces mayor que la del aire. Vale. También los condensadores se definen por la tensión nominal.
en todos los condensadores aparecerá una tensión máxima que pueden soportar, que es la tensión nominal. Y la tensión máxima que pueden soportar sin dañarse. Si se supera esta tensión, el dieléctrico no será capaz de soportar la gran atracción entre las cargas de una placa, de cada placa, por lo que empezarían a circular los electrones hacia la placa positiva, dañando el dieléctrico. Esta tensión nominal depende de la naturaleza del dieléctrico, del material y de la separación entre las placas. Vale. En la práctica, la tensión nominal del condensador deberá ser al menos un 50% mayor a la máxima que se le aplique durante su funcionamiento. Es decir, que si yo voy a trabajar con una tensión de 100 voltios, pues pondré un condensador que aguante hasta 150, por ejemplo, ¿vale? Para dar ese margen de seguridad. Vale. El dieléctrico también influye en la capacidad, ya que sus orbitales eléctricos se desplazan según la dirección del campo electrostático creado por las placas. A esto se le llama el estrés del dieléctrico. Esta deformación también almacena carga electrostática afectando positivamente a la capacidad del condensador. Pues vemos que aquí el dieléctrico se produce una deformación de sus orbitales y esto también afecta a la capacidad del condensador. Vale. De forma matemática, la capacidad de un condensador se puede hallar como que la capacidad es igual a la permitividad absoluta del dieléctrico en faradios partido por metro por la superficie del condensador en metros cuadrados y dividido por la distancia entre las placas en metros. La permitividad en el vacío es E sub 0, 8,854 por 10 elevado a menos 12 faradios por metro y generalmente la permitividad del dieléctrico se expresa normalmente mediante la permitividad relativa, que es la relación entre la permitividad del medio dividido entre la permitividad en el vacío.